buenas tardes a todos. Estoy acá en nombre de todo el equipo docente para darle un cierre al taller 2 sobre diseño de actividades virtuales. Quiero felicitarlos a todos por la producción. Recibimos casi 50 actividades virtuales, propuestas de enseñanza, y estamos terminando de dar respuesta a cada una de ellas para acompañarlos, para ayudarlos a pensar y ajustar sus diseños. Me acerco además para contarles qué cosas estuvimos viendo. Vimos muchos logros y algunas cuestiones que nos parece que es necesario seguir trabajando. Entonces, tengo acá mis apuntes, voy a ir y venir para ir compartiendo estas cosas. Por un lado, vimos que encontraron buenos desafíos, en muchos casos vinculados con comprender la situación que estamos viviendo, pero en otros con otros contenidos disciplinares, pero entendiendo que la actividad no sea un mero ejercicio repetitivo de ir a buscar en el texto, sino en desafiar a los estudiantes adecuadamente para su nivel de formación. Y generando intercambio, reflexión, motivando con la tarea, así que los felicitamos. Quizás sea conveniente poder transparentar esto, que cuando introducen una nueva actividad puedan contar cuál es el sentido, qué es lo que les permite aprender, por qué es valioso eso que están aprendiendo y realizar esa actividad. Contarlo, compartirlo va a hacer que los estudiantes puedan entender qué se espera de ellos y por qué vale la pena sumergirse en esa tarea. Quizás lo que habría que explorar un poco más es entender que las actividades son parte de una materia, una asignatura más grande y no piezas únicas. Y ver cuando en las consignas arrancamos en la comunicación, darle continuidad, darle hilo a la materia o al módulo, de dónde venimos y qué estamos avanzando a partir de esto. Contar un poco toda la historia. Por otro lado, vemos que muchos se animaron a pensar más de una actividad para la propuesta de enseñanza de un contenido. Bien, ahora lo que hay que hacer es intentar compartirle a los estudiantes con más claridad en qué orden se hacen las cosas. No siempre es conveniente hacer varias cosas a la vez y entonces ese orden hay que poder pensarlo de tal manera que la secuencia sea posible, que terminen una cosa antes de la otra para poder ir retomándola. Quizás sería decirles que imaginen una puesta en escena, ¿sí? ¿Cómo sería esa película? Que imaginen qué hacen los estudiantes antes, después, durante, para poder darle concreción a las ideas. Por otro lado, encontramos dos tensiones o desafíos, lo individual grupal y lo sincrónico asincrónico. Sobre lo primero, muchos exploraron la posibilidad de que sus propuestas tuvieran dos momentos o más, donde incluyeran tanto actividades individuales como grupales. Recuerden comunicar con claridad cada una de estas etapas, pero además, si es grupal, tratar de hacer explícito lo más posible si ellos se agrupan con quien quieren, si ustedes van a comunicar los grupos, cuándo y cómo lo van a hacer, si esperan ustedes ser parte del proceso o si ellos finalmente avanzan y les comparten la producción final dónde y cómo. Y si es individual, porque la tarea no requiere un trabajo en equipos o en pequeños grupos, que muchas veces es así, definir si luego van a poder compartirla con el resto para enriquecerse con lo que produjeron el resto. Entre lo sincrónico y asincrónico, nuevamente la propuesta es elegir estratégicamente cuándo vale la pena que todos estemos al mismo tiempo en un lugar. Por ejemplo, este cierre es de un video que cada uno va a ver cuando quiera y pueda, según sus tiempos. Entonces, encontrarnos para aquello que valga la pena hacer al mismo tiempo. Y si los estudiantes tienen que llegar con algo hecho a ese encuentro sincrónico, por ejemplo, haber estudiado y tener claras las dudas, ¿sí? Porque va a ser un encuentro para resolver dudas, ver de qué manera les anticipamos esto para que realmente podamos aprovechar ese encuentro y ese rato en el que estaremos todos juntos. Por otro lado, volvemos al tema de la redacción de las consignas. Les vamos a dejar junto a este video un checklist de cuestiones a considerar. Todos avanzaron en comunicar con más precisión y con más amplitud, pero vemos que a veces siguen quedando cosas sin decir. Y cuando no contemplamos todo lo que los estudiantes necesitan saber para empezar su tarea,
respecto de cuándo, dónde, cómo, con quiénes, con qué, etcétera, los dejamos a veces con dudas que nosotros, a diferencia en el aula física, no estamos ahí para resolver rápidamente. Entonces, cuanto más comuniquemos, más claro va a ser para los estudiantes lo que esperamos de ellos. Así que los invitamos a tener este checklist a mano. Pero además, recordar que las consignas, como toda oportunidad de comunicación, es un momento o una excusa también para establecer o fortalecer el vínculo con los estudiantes. Entonces, consignas que solo son pasos o instrucciones, como si fuera un tutorial o como si fuera un manual de instrucciones para usar algo, no están invitando a los estudiantes a sentir que los docentes estamos ahí acompañándolos, pensando en ellos, ayudándolos a aprender. Veamos de qué manera cada uno con su estilo, más formal, más informal, más cercano, distante, con humor o sin humor, según cómo es cada uno, podemos ponerle de alguna manera incluso a ese texto escrito un poco de nuestro tono y nuestra voz, ¿sí? Y recordar entonces, insisto, en que estamos acompañándolos, estamos ahí enseñando a través de esto. Finalmente, respecto de las herramientas, queremos proponer que sigan explorando y si bien como un primer momento está bueno a partir de lo que ya conocemos o usamos, ir animándonos a ampliar. Entonces, si queremos que los estudiantes produzcan algo para que los demás lo vean, quizás, como vimos en algunos casos, no es una buena idea generar un documento de Word y subir el archivo a un foro para que los demás lean y tengan que descargar todos los archivos, abrirlo uno por uno. Veamos si funciona mejor un Drive, si deben postear directamente en el foro, si usamos una base de datos, que es la herramienta que estamos usando de base para hacer las galerías en este plan de formación. Y podemos ir por más. Les dejamos un banco de aplicaciones para explorar disponible en el entorno. Los animamos a que busquen y ustedes mismos se recomienden otras aplicaciones que sean valiosas y potentes para que los estudiantes produzcan y para que puedan ver y acompañar, comentar las producciones de sus compañeros e incluso ustedes mismos poder verlo en un entorno que sea adecuado. El foro es valioso, los documentos, el Drive, otros espacios del campus, pero atención a intentar empezar a explorar alternativas que nos permitan ver qué es lo más adecuado a cada actividad. Sobre las intervenciones y el seguimiento docente, vimos que avanzaron un montón de decisiones que pudieron anticipar, quizás falten algunas todavía que van de la mano con la actividad y las consignas. Creemos que el taller 3 van a encontrar algunas respuestas. Una clave es que en general tenemos que intervenir seguro al inicio y al final y muchas veces durante el proceso. Pensemos cómo, dónde y cuándo. Entonces, finalmente, para cerrar, recordar que cuando enseñamos no es solo cuando explicamos un tema, cuando seleccionamos materiales y contenidos, que todo eso es parte de enseñar, sino también cuando proponemos y diseñamos actividades y acompañamos estas actividades de nuestros estudiantes. Así que creemos que con este taller pudieron avanzar en pensar la enseñanza en la virtualidad y los invitamos entonces ahora a entrar a la carpeta del taller que quedó disponible en el entorno, ver las ideas de los colegas, inspirarse con eso y quizás llevarse algunas para sus propios espacios. Bueno, en nombre de todo el equipo docente del plan de formación, les agradecemos estar ahí y los seguimos acompañando.